El 25 de noviembre, desde hace más de 2 décadas y por el impulso de las feministas latinoamericanas y caribeñas, se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Sin embargo, pocas son las mujeres y los hombres que hoy conocen la historia que originó esa conmemoración. Una historia que hoy en nuestra región adquiere más relevancia que nunca. Tener la libertad que tenemos hoy, que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalles. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo, no para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo. Las hermanas Mirabal tenían un nombre de guerra, las mariposas. El Estado dominicano, controlado por el dictador Trujillo, bajo la mirada cómplice del imperialismo yanqui, pretendió cortarle sus alas para siempre. Fracasaron. Su valor para combatir ese régimen infame que sumergió en la miseria a los trabajadores y al pueblo dominicano fue y es fuente de inspiración para miles de hombres y mujeres en Latinoamérica. Justamente esa historia poco conocida que sirvió para instaurar el 25 de noviembre como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, tiene que ver con esta voz que estábamos compartiendo, es la de Dedé Mirabal, hermana de las 3 hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Trujillo, las 3 activistas políticas que enfrentaban el genocidio perpetuado durante 3 décadas del régimen trujillista en República Dominicana y que pagaron con su vida la osadía de haber enfrentado a semejante señor oscuro en los inicios de la década del 60. Pero que sin embargo solo físicamente dejaron de existir y su legado se hace cada vez más grande hasta llegar al día de hoy en donde las recordamos a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano, a máquina, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos la bienvenida a Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Rápido nos metemos con el informe periodístico que tiene que ver con la conmemoración internacional del Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que fue instaurado a principios de la década del 80 en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Colombia, en Bogotá, en el año 81. Se recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 3 activistas políticas asesinadas justamente el 25 de noviembre en 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Sus cadáveres fueron destrozados y aparecieron en el fondo de un precipicio intentando simular un accidente automovilístico. En el año 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha.
Este programa lo vamos a hacer como cada uno, con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, con Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y las maneras para que te acerques y participes de este programa es a través de los correos electrónicos atrapadosenlibertad@hotmail.com y atrapados@madres.org. Vas a revivir cada una de las emisiones de este ciclo en atrapadosenradio.blogspot.com. Nos metemos inmediatamente con el desarrollo del programa, sumándonos a la campaña mundial por la lucha contra la violencia hacia las mujeres, recordando la vida, el activismo, la militancia y la muerte y el legado histórico de las hermanas Mirabal. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Arrancamos con la historia contada tal cual como la explica una enciclopedia. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Una cuarta hermana, Bélgica Adela de Mirabal, no tuvo un papel activo en las actividades hechas contra el dictador del movimiento en el cual se habían incorporado sus hermanas. Cabe destacar que Patria Mercedes no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas. Ella las apoyaba, incluso prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas de los luchadores, pero quienes siempre dieron la cara fueron Minerva y María Teresa. Esta última se unió a las actividades impulsada por el ejemplo de sus hermanas. Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado de la sección Ojo de Agua en el municipio de Salcedo. El padre de las hermanas, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios. Estudiaron como internas en un prestigioso colegio Inmaculada Concepción de la Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciaria Franciscanas de Jesús y María, donde tanto Minerva como María Teresa destacaron por su inteligencia e interés en el estudio. Cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la agrupación 14 de junio. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas, se les conocía así porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. 2 de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de esta situación, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, el sanguinario dictador Trujillo decidió terminar con las hermanas. Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños, son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leónidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica. Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen. Cuando Trujillo descubre que ellas han formado un movimiento de resistencia contra el régimen, las manda a matar, haciéndolo parecer un accidente. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, no que fue un accidente, porque decían era un accidente. El pueblo dominicano deseaba la libertad. En 1961, a solo 6 meses de la muerte de las Mirabal, un grupo de conspiradores, inspirados por la tragedia, ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abusos, incluyendo la tortura, el asesinato y la corrupción. A partir de este acontecimiento, y con el tiempo, se restaura la democracia en el país. Han pasado 50 años desde la tragedia. En Ojo de Agua,
lugar donde se criaron Patria, Minerva y María Teresa, Dedé dice que ellas las siguen acompañando, hasta en sus sueños. Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, se me perdía en la noche. El Museo Mirabal, creado por Dedé a través de los años para honrar a sus hermanas, recibe cientos de visitantes al día. Sobre todo aquí llegan escolares, que vienen a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa, o las mariposas, nombre secreto que usaron ellas en el movimiento que formaron contra el régimen. Al encontrarse frente a las tumbas, los niños se emocionan. Cuando ellos lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar. En el 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín, con nuevos y desgarradores detalles de la historia. A través de sus páginas vemos cómo Dedé se sobrepone al dolor y se hace cargo de los bienes familiares y de 6 niños huérfanos de madre. El 18 de mayo de 1960, las hermanas Minerva y María Teresa habían sido juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado dominicano. Se les declaró culpables y fueron condenadas a 3 años de prisión. Inmediatamente todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas no durarían mucho en la cárcel. En un gesto extraño, el 9 de agosto y por disposición expresa de Trujillo, Minerva y María Teresa Mirabal fueron puestas en libertad. Sus maridos, sin embargo, continuaron en prisión. Estas disposiciones de Trujillo tenían doble propósito. Por un lado pretendía demostrar su generosidad, por el otro les daba la libertad a aquellas personas a quien él quería seguir hostilizando. Este último era el caso de las Mirabal. No bien habían pasado un par de semanas en libertad y ya existían informes sobre reuniones secretas contra el régimen encabezadas de nuevo por las hermanas Mirabal. Esto, sumado a las presiones internacionales, entre muchas cosas por el atentado en Venezuela contra el presidente Rómulo Betancourt, por el que la OEA sancionó al Estado dominicano con rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas, y en medio de un informe que inició de nuevo con los pasos que daban estas 3 mujeres, rebosó la copa de tolerancia de Trujillo, quien le ordenó al general Pupo Román un plan para desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal, recomendándole usar al Servicio de Inteligencia de la Marina para su ejecución. La primera medida que tomó Pupo Román fue el traslado de los presos de la cárcel de Salcedo, aparentando benevolencia, pues de este modo no tendrían que realizar largos viajes a la cárcel de La Victoria, que era donde cumplían sus penas los esposos. En verdad esto era el inicio de la capitalización del plan para la eliminación de las hermanas Mirabal. El general Pupo Román, cumpliendo las orientaciones del generalísimo, dejó en manos del Servicio de Inteligencia Militar, a la sazón dirigida por el capitán de corbeta de la Marina de Guerra, mayor Cándido Torres Tejada, quien había sustituido al siniestro Johnny Aves, que se encargaba en ese momento de dirigir la campaña contra la Iglesia, y a la emisora Radio Caribe, pero en verdad Aves seguía dirigiendo con sus ideas y tras bastidores al organismo opresor para dar cumplimiento a la orden. Torres Tejada se dirigió a Santiago y le dio las instrucciones al jefe del Servicio de Inteligencia en la zona norte, el entonces teniente Víctor, y según escribe en su libro el propio Peña Rivera, este le expuso el plan de la siguiente manera. Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que dispongas el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellos encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas las pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados a Salcedo de nuevo. Una vez trasladados, les prepararás una emboscada. En la carretera, las hermanas Mirabal deben morir y se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe. Textual, de lo que escribió en su autobiografía uno de los militares
encargados del operativo de asesinato. Al día siguiente, el cabo de la Policía Nacional, Ciriaco de la Rosa, llegó de los cuarteles del Servicio de Inteligencia en Santiago para cumplir con el plan. Solicitó 4 agentes y un vehículo para conformar el escuadrón de acción. Peña Rivera asignó a Alfonso Cruz Valeiro, Emilio Estrada Mayeta, Néstor Antonio Pérez Terrero y Ramón Emilio Rojas Lora. El 18 de noviembre el escuadrón regresó sin cumplir la orden, alegando que las hermanas Mirabal viajaban con niños. El 22 de noviembre regresaron de nuevo alegando las mismas causas, pero el 25 de noviembre se pudo comprobar que en esa visita no andaban con niños sino con un chofer, Rufino de la Cruz se llamaba, y otra de sus hermanas, Patria. Se decidió entonces ejecutar el macabro plan. Tras despedirse de sus respectivos maridos en el patio de la fortaleza, las 3 mujeres y el chofer salieron rumbo a Salcedo. Ya fuera de Puerto Plata, el jeep se desplazaba por la serpenteante carretera y al llegar al puente de Marapica, fueron detenidos por 4 hombres que iban en otro auto, el cual atravesaron en medio del puente. Las 3 mujeres fueron obligadas a punta de pistola a subirse al asiento trasero del vehículo de sus verdugos, mientras 3 de estos se montaban con el chofer en el jeep, dirigiéndose hacia la cumbre, donde estaba la casa en la que les esperaba el capitán Peña Rivera para darles las instrucciones finales. Los 2 vehículos entraron al patio de la casa. Las hermanas y el chofer fueron llevados a la fuerza por los sicarios dentro de la casa. De inmediato Peña Rivera hizo una seña a De la Rosa para que actuaran, retirándose hacia una lejana habitación de la casa. Entró a la casa y los repartió entre sus otros 3 compañeros que debían ejecutar el plan, al igual que pañuelos para ahorcar a las víctimas. Fue así entonces que durante varios minutos los quejidos y alaridos no pudieron escucharse fuera de la estructura de la vivienda. Los cuerpos de las mujeres y el hombre ya no hacían ningún movimiento convulsivo, las apalearon hasta morir para luego introducir los cuerpos en el coche y simular un accidente de tráfico. El sargento de la Rosa se dirigió entonces al aposento donde estaba Peña Rivera y le dijo: «Señor, misión cumplida». La canción La Tierra recuerda la historia y el legado de las hermanas Mirabal. La letra es de la escritora dominicana Aida Cartagena Portalatín y la voz es de la gran cantante dominicana Sonia Silvestre. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, Patria, Minerva, María Teresa, Patria, Minerva, María Teresa. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo,
el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador, el 30 de mayo de 1961. Entre los asesinos intelectuales quedaron señalados como responsables por el asesinato el generalísimo y jefe de Estado de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José René Pupo Román Fernández, el jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia Militar en la Estación Central de la ciudad Trujillo, Cándido Torres Tejada. En junio de 1962 se inició el juicio en contra de los acusados y cómplices del asesinato de las hermanas Mirabal y el chofer Rufino de la Cruz. En el banquillo de los acusados fueron sentados los autores materiales del cuádruple crimen. Como cómplices fueron juzgados Sandito Almonte, Cándido Torres Tejada, que estuvo ausente durante el juicio, Peña Rivera, Silvio Antonio Gómez Samanta, Viterbo Álvarez, Pedro Peña Ortiz y David Olivero. El tribunal condenó a los principales acusados a la pena máxima de 30 años, excepto a Ciriaco de la Rosa, que de manera insólita fue condenado a solo 20 años por supuestamente colaborar con la aclaración del crimen, aunque realmente nunca las cumplieron, las condenas. Tiempo después y con la ayuda de grupos militares trujillistas, fueron provistos de pasaportes y sacados de la República Dominicana. Las Mirabal están enterradas en Ojo de Agua, en las afueras de la ciudad de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, en la República Dominicana. El lugar se ha convertido en un museo en su honor y está abierto al público. También hay allí una biblioteca, librería y una tienda de recursos. Enterrado en el mismo lugar también están los restos de Manuel Aurelio Tavares Justo, quien fuera esposo de Minerva. Bélgica Adela Dedé Mirabal Reyes, nacida el 1 de marzo de 1925, también en Ojo de Agua, Salcedo, al igual que sus 3 hermanas, es la única de las 4 hijas de la familia que no fue asesinada. Dedé todavía vive en la casa donde nacieron y trabaja para preservar la memoria de sus hermanas a través del Museo Hermanas Mirabal, que también se encuentra en Salcedo. Dedé escribió su primer y único libro titulado Vivas en su jardín, publicado en el 2009. La trajimos a pie, de Salcedo aquí fue a pie, vino una cantidad, miles de personas vinieron. ¿Lo ha tenido que ver? Aparte de toda esa lucha para mantener viva la memoria, este museo tremendo, porque la juventud viene, puede ver. 70.000 personas vinieron a visitar el museo, 70.000 que ningún museo de aquí a ver, porque ya son los niños. De esos 70.000, yo siempre digo, vinieron 40.000 niñas. Para los niños eso es una cosa, ellos se quedan y me preguntan. Y yo a veces les digo, eso yo lo he repetido varias veces, esta no es la historia de Caperucita, le digo yo a los niños. Y ellos dicen, ay no, y me ay ellos, y me hacen hasta llorar, me hacen llorar ellos. Pues cuando yo los veo, digo, ay mis hermanas, ¿quién lo hubiese dicho? Bueno, hay un hijo suyo y hay una hija de Manolo y Minerva que se han dedicado al campo político. ¿Qué se siente? Al comienzo de yo incursionar en la política, que yo vi que ya iba, yo decía, y como que yo no lo veía con tanta alegría, pues decía, pero nosotros lo hemos dado, ya nosotros dimos bastante. Pero, como yo creo que te lo dije, dice Jaime, mamá, pero de 9 hijos, nada más 2 salí políticos, nosotros nos criamos en él. Digo yo, tú para justificarte que me dices eso. Pero realmente ellos han hecho los principios que mi madre le inculcó y quizás también yo, ellos tratan de hacer las cosas con los principios más sanos y de más valor. Minerva tenía unos 23 años, tu papá trataba de que ella no fuera a la universidad porque ya estaba involucrándose en el movimiento 14 de junio junto con Manolo. Ella no conocía a Manolo, le voy a contar esa parte. Ella tenía sus contactos. Mira que yo siempre digo, María Teresa ya llevaba 9 años, fue una discípula de Minerva, porque era que ella oía lo que Minerva hablaba. Mira que a veces decía, papá, ella iba llorando de papá porque Minerva me da boche. Entonces Minerva le decía, papá, que ella no puede oír lo que yo estoy hablando porque tú sabes de qué es que estoy hablando, en contra de Trujillo. Y aquella muchachita la va oyendo. Vuelta por ahí. Y por eso yo digo que ella fue una discípula de ella. Pero ella siempre. Entonces cuando ella, mira,
Mira, mi papá, pobre, mi papá estuvo preso en el 49, entonces estuvo preso en el 51, en la Fortaleza Osama. ¿Qué pasa? Esa solitaria era parado, y de noche se acostaban y de día, pero era como una gotera de agua y pipa. Ya papá tenía 57 años, tenía problemas del corazón, alta presión, como decimos, y le dio un derrame cerebral en la cárcel. Entonces lo soltaron. Y cuando él vino le dijo a Minerva, pero ella tenía 26 años, era una vieja ya, vieja para estudiar. Mi hija, pues yo te voy a dejar ir a la universidad. Él pensó, parece, ya, me voy a morir y entonces le he tronchado. Hay que dejar que el destino siga hacia adelante. Entonces ahí es que ella conoce a Manolo. Se enamoraron y tenían las mismas ideas. La gente me pregunta, ¿de quién es Manolo? A ella digo, ellos se conocieron y se enamoraron primero. Una coincidencia. Fíjate, hoy en día tenemos temores muy grandes con la sociedad juvenil. La música, la saturación de información, la misma internet en parte. Muchos jóvenes no le están sacando el beneficio que no sacarle, sino que están tomando el camino equivocado. No leen, esos son de los consejos. Es que ustedes no leen. El internet es muy importante, es un avance, pero eso se va muy pronto. Si ustedes leen una cosa, usted no se lo va a olvidar, ¿me entiende? Porque no leen, no les gusta leer. Yo quisiera, ¿verdad?, a partir de toda esta historia tan linda, algo que usted ha venido haciendo ya durante tantos años, darle un mensaje de motivación a la juventud a partir del ejemplo de las hermanas Mirabal y de tantos jóvenes que dieron su vida en esa lucha contra Trujillo. Que esos jóvenes sean un poco, amen su patria, porque creo que ellos la ven como una cosa, como han vivido en una plena libertad. Cuando tú tienes muchas cosas, no las aprecias. Cuando tus padres son personas de escasos recursos y te enseñan a trabajar, el valor del dinero, esas personas llegan más alto que muchos que lo han tenido todo. Así que yo los exhorto a que amen su patria y que la defiendan, porque ahora mismo ellos tienen la libertad de que no van a morir defendiendo su patria. Al contrario, la van a ayudar. Eso es lo que le doy. Y siempre hablo de las madres. Las madres no pueden perder, es el Día de la Mujer, su rol de madre, porque ahí es donde está la base de una sociedad más justa y de más paz. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapadosenradio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo al segundo bloque de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres y también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, en FM Gente de Radio en la ciudad de Bariloche, en Radio Puentes por internet en la ciudad de Córdoba, en FM 713 en Esquel en la provincia de Chubut, en Radio Residencias desde Mar del Plata y en Radio Utopías al sur desde Montevideo. En Uruguay por internet para todo el mundo. A todas ellas obviamente un gran abrazo y un agradecimiento enorme por sumarse a la propuesta y acompañarnos en cada programa, como en este que ya continúa recordando la vida, la lucha, la muerte, el ejemplo y el legado que han dejado Patria, Minerva y María Teresa Mirabal desde República Dominicana para todo el mundo.
Mujeresporlademocracia.blogspot.com, un sitio de México, propone un texto escrito por Erika Cervantes, periodista y fotógrafa, integrante de la Red Nacional de Periodistas Mexicanos, que comienza haciendo un llamado a todas las mujeres que rompen el silencio para vivir sin violencia, bajo el lema de Desde la paz en el hogar hacia la paz en el mundo. Este 25 de noviembre inician los 16 días de activismo contra la violencia de género y se conmemora la muerte de las hermanas Mirabal, ejemplo de lucha para lograr una vida sin agresiones hacia las mujeres. Las tres hermanas nacieron en Ojo de Agua, Salcedo, República Dominicana. El compromiso social por la democracia y la libertad de su madre, Mercedes Reyes Camilo, y su padre, Enrique Mirabal Fernández, las llevó a ser activistas sociales. Su propio compromiso las enfrentó al dictador Leónidas Trujillo por exigir libertad y democracia para el pueblo dominicano. Se les conoció como las Mariposas, el seudónimo con que Minerva, María Teresa y Patria apoyaban la causa clandestina para derrotar la dictadura. Integrantes del movimiento 14 de junio, denominado con ese nombre en conmemoración a la fecha del asesinato de activistas políticos que pedían el fin de la dictadura de Trujillo, las hermanas Mirabal contribuían a la causa en el acopio y almacenamiento de armamento para la rebelión. Así cada una de las mariposas aportó a la causa su trabajo y entrega. Ideas claras y concisas, conscientes de la realidad en la que vivían en los tiempos de León Trujillo, la dominicana Patria Mercedes Mirabal señalaba acerca de la lucha contra la tiranía. Esta no es solo una causa para hombres, sino también para mujeres, pero mujeres con mucho valor. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar en su contra y yo estoy dispuesta a darlo todo, aún mi vida si es necesario. De todas las hermanas Mirabal, Minerva Argentina fue la más bella, al grado que cautivó al tirano León Trujillo cuando éste la conoció en un baile ofrecido en su honor en junio de 1949. Ella apenas tenía 23 años y ese encuentro marcó el inicio del rumbo trágico que viviría toda la familia. No solo desairó al tirano negándose a bailar con él, sino que le pidió que dejara en paz al joven dirigente comunista Pericles Franco, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular. 6 meses después, en diciembre de 1949, ese comentario inocente le costó la cárcel a su padre y el arresto domiciliario en el Hotel República a Minerva, junto con sus amigas Emma Rodríguez, Violeta Martínez y Brunilda. A Minerva la llevaban y la traían diariamente a la Fortaleza Osama para que la interrogaran sobre su apoyo a las ideas socialistas. A su padre, don Enrique Mirabal, además de apresarlo, Trujillo lo despojó de gran parte de su patrimonio. Esta situación minó a tal grado sus fuerzas que le provocó la muerte el 14 de diciembre de 1953. María Teresa, o Maritere, como le decían con cariño, fue la más joven de las hermanas Mirabal. Su indignación por la tiranía trujillista fue a tal grado que no dudó en ser una de las mujeres que en enero de 1959 confabularon en la residencia de Guido de Alessandro, sobrino político de su hermana Minerva, para sentar las bases de lo que más tarde sería el movimiento insurgente 14J, con el que se derrocaría la dictadura de Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. Clara en sus pensamientos, María Teresa aseguraba: en la lucha se arriesga la vida, sin pensar en posibles beneficios personales, ya que el principal motivo por el cual luchamos es la anulación completa de los privilegios. Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta, seguiremos luchando por lo justo. Por sus ideales, Patria, Minerva y María Teresa fueron presas en más de una ocasión, y tal era su entereza que, a pesar del acoso del régimen de Trujillo, continuaban su labor de no doblegarse y servir de ejemplo al pueblo dominicano para conseguir su libertad. Patria nació el 27 de febrero de 1924, fecha de la independencia de la República Dominicana, y a ello debe su nombre. Se gradúa de dactilografía en el Colegio de Inmaculada Concepción de la Vega. Minerva Argentina nació el 12 de marzo de 1926 y desde muy niña se destaca por su inteligencia. A los 5 años ya sabía leer y escribir correctamente, y a los 7 recitaba versos de clásicos franceses como Víctor Hugo. En 1946 se graduó en el bachiller en Letras y Filosofía con notas sobresalientes, y en el 53 se doctoró como abogada. Antonia María Teresa nació el 15 de octubre de 1936. Fue una destacada estudiante que en 1954 se graduó de bachiller en Matemáticas
Ese mismo año ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santo Domingo hasta obtener el título de agrimensora. Patria Minerva y María Teresa son emboscadas el 25 de noviembre de 1960 junto con el conductor del jeep en el que viajaban cerca del puente Marapica en la carretera Santiago-Puerto Plata cuando regresaban a su hogar después de haber visitado a sus maridos en la fortaleza de Puerto Plata, donde estaban presos por sedición. Murieron a manos de los esbirros trujillistas a golpes, pero su muerte no fue en vano. El pueblo triunfó sobre la tiranía de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa siempre serán las mariposas que vuelan libres, porque su lucha no concluyó con su muerte. Su ejemplo ha inspirado a las mujeres del mundo a luchar por una vida libre de violencia. Nos heredan su fortaleza para continuar trabajando para que algún día haya paz. Leandro Guzmán, uno de los dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, era esposo de María Teresa Mirabal. La misma juventud de hoy, la mayoría de la juventud, no ha percibido ni ha evaluado las consecuencias de aquella generación de que hace 50 años se unió para enfrentar al tirano. Sí es cierto que nuestro fortalecimiento fue una consecuencia de la expedición del 59. Ya nosotros estábamos formados. Lo que pasó que con la expedición la juventud renovó sus energías, encendió sus espías, como yo digo. Bueno, la idea del movimiento, te voy a decir, el movimiento no es más que una consecuencia de la desaparición de todos esos tiranos, de todos esos gobiernos que en América estaban tiranizando a su pueblo. El último, que fue la más protagónica, fue la de Fidel. Entonces, ahí en una reunión, porque el día primero no solamente estaba Batista aquí, sino estaban muchísimos presidentes que habían tiranizado a sus países, ¿no? Entonces, en una comida accidental, porque yo estaba aquí en la capital, con María Teresa y Manolo estaba con Minerva, sin saber que todos estábamos en la capital. Y en el Conde, frente a un teatro que se llamaba El Encanto, donde, hey, ¿cómo estás? Nos saludamos todos, y cruzamos y nos juntamos. ¿Y qué hay? ¿Ustedes aquí? Ya vinimos este fin de semana. Pues vamos a comer a donde yo estoy invitado. Dice, pues yo no estoy invitado. Dice, no, pero tú vas. Y el plato del día era la Revolución Cubana, el triunfo, y ahí se planteó de que Minerva fue el que le planteó. Dijo, pero una vergüenza que nosotros, aquí los dominicanos, mientras otros pueblos y jóvenes se han enfrentado cívicamente y otros sacó las armas, que nosotros vamos a permitir, ya que la juventud se ha organizado en la juventud democrática y todo eso, que sigamos así. Bueno, y esa fue la conversación. Y al terminar la comida, cuando ya Manolo y Minerva iban para Montecristi, yo iba para Santiago porque yo era encargado de obra pública en edificación en Santiago. Minerva fue el que dijo, un momento, antes de ir, ¿por qué no nos comprometemos nosotros aquí a organizar una resistencia interna como lo han organizado otros pueblos para enfrentar a este hombre que nos está tiranizando y pisoteando la dignidad de este país? Y salimos a organizarnos y comenzamos a organizarnos. Y ya cuando estábamos organizados en Montecristi, en Santiago, en San Francisco, en La Vega, viene la expedición y entonces la juventud, en vez de retractarse, en vez de huir, entonces, como te dije, se renova de energía, vamos a enfrentar. Y ya al año estábamos nosotros, vamos a decir, organizados a nivel nacional. Silvio también se acordó de las hermanas Mirabal. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas,
que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Rafael Leónidas Trujillo había nacido el 24 de octubre de 1891 y fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961. Fue un militar y político dominicano, dictador del país como generalísimo del ejército. Gobernó desde 1930 hasta su muerte en el 61. Ejerció la presidencia de la República Dominicana entre los periodos 1930-38, 1942-52 y gobernó de forma indirecta en los periodos intermedios valiéndose de presidentes títeres. Conocido como el Jefe, su tiranía históricamente es conocida como la era de Trujillo y es considerada además una de las más sangrientas del siglo XX. Estuvo caracterizada por el anticomunismo, la represión de toda oposición y por el culto a la personalidad. Trujillo decidió, entre otras cosas, el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona fronteriza y luego acordó con el presidente haitiano Stenio Vicente indemnizarlo por cada haitiano asesinado. Más de 30.000 personas perdieron la vida y otros tantos se exiliaron durante su gestión, en la que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Le va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón, dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Desde los inicios de los años 60, el movimiento 14 de junio era un dolor de cabeza para el generalísimo Trujillo. No transcurría un día que no llegaran a su escritorio informes del Servicio de Inteligencia Militar sobre muchos desafectos del régimen que pertenecían de manera secreta a este creciente grupo clandestino. Precisamente ya para el 18 de mayo de 1960, las hermanas Minerva y María Teresa, esposas del licenciado Manolo Tavares Justo y del ingeniero Leandro Guzmán, todos cabecillas de dicho movimiento insurreccional, habían sido juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado. El movimiento revolucionario 14 de junio, también conocido como agrupación política 14 de junio, o abreviado el 14J, fue un movimiento clandestino dominicano de izquierda en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, ideado por el abogado dominicano Manolo Tavares Justo, que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. El 14 de junio de 1959, tropas del Movimiento de Liberación Dominicana, un grupo de dominicanos exiliados que después de un periodo de tiempo reuniendo fotos, equipos y personas, encontrándose en Cuba para entrenarse en guerra de guerrillas apoyados por Fidel Castro, desembarcaron en los pueblos septentrionales de Constanza, Maimón y Estero Hondo bajo la dirección del comandante Enrique Jiménez Moya. Este esfuerzo para derrocar la tiranía fue derrotada desde el punto de vista militar por el ejército y la fuerza aérea de Trujillo, pero sí logró plantar la semilla de la rebelión en el pueblo dominicano. Esa fue la inspiración para el nombre de un grupo político organizado para la resistencia interna, el Movimiento 14 de Junio. Manolo Tavares Justo era el presidente del grupo. Un hombre llamado Rafael Miguel Faxas Canto, alias Pipe, era su secretario general y Leandro Guzmán era el tesorero. Poco tiempo después de la fallida invasión, el Movimiento de Liberación Dominicana organizó otras conspiraciones que continuaron en los inicios de los años 60. En el 60 también se iniciaron las conversaciones para establecer un movimiento que agrupara y consolidara todos los espacios antitrujillistas que existían. Y en efecto, en el último encuentro para tratar ese tema, se decidió fundar una organización revolucionaria de nombre Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en homenaje a los dominicanos de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de quienes adoptaron también el programa mínimo. Pero aquel primer intento de formar un movimiento fue sofocado muy pronto. Una mañana de enero de 1960 la jauría se había desatado. Los agentes del tenebroso y amargamente célebre Servicio de Inteligencia Militar salieron armados de su tristeza a convocar los silencios, a perseguir como sombras los sueños, a apresar en las cuevas todas las luces, a intentar enterrar bajo las piedras las ilusiones y en vano a intentar detener la primavera que tarde o temprano llegaría. Salieron en las noches frías de enero, sometieron a los muchachos de la muerte, otros tantos recibieron las torturas y la mayoría fue a parar a la 40, donde el dolor era la norma y la noche interminable. El mismo Manolo fue a parar a aquella cárcel hasta que fue trasladado a la cárcel de Puerto Plata, pero ya el complot estaba forjado. Trasladar a Manolo a Puerto Plata tenía un objetivo de obligar a las hermanas Mirabal, casadas con los dos presos, a viajar continuamente a aquella ciudad y utilizar la peligrosa carretera tramontana. Esto sirvió para que el régimen fraguara su más horrendo crimen. Las tres hermanas, las tres mariposas, fueron cobardemente asesinadas mientras regresaban de Puerto Plata en un lóbrego lugar llamado La Cumbre, donde hoy existe una escuela que lleva su nombre. Con este crimen espantoso la dictadura aceleraba su decadencia. La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación generalizada en la población dominicana, aumentando significativamente los niveles de descontento ya existentes contra el régimen. Minú Tavares es hija de Minerva Mirabal, es diputada de República Dominicana
por el Distrito Nacional, es filóloga y también es una de las encargadas de levantar la bandera y mantener viva la memoria de las hermanas Mirabal. Minú Tavares, como diputada, dice tener presente esos sueños, sobre todo los de su madre, Minerva Mirabal, así como de su padre, Manolo Tavares, otro gran líder dominicano. A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas, y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad? El 25 de noviembre, día de la muerte de las Mirabal, ha sido decretado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en honor a ellas. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. Tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos. Bueno, pues sentémonos. El movimiento revolucionario 14 de junio se convirtió en la tercera fuerza política entonces y la principal organización antiimperialista a través de su líder Manuel Aurelio Tavares Justo, conocido como Manolo, esposo de una de las tres hermanas Mirabal. Se había alertado al presidente Juan Bosch tras el golpe de Estado del 25 de septiembre del 63 e instalado un triunvirato presidido por Emilio de los Santos. Esto obviamente un par de años después de la muerte y el ajusticiamiento del dictador Trujillo. El movimiento 14 de junio dio inicio la noche del 28 de noviembre a una insurrección con 6 frentes guerrilleros que tenía como propósito el retorno del orden institucional y la reposición de la Constitución de 1963. Con una débil preparación física y militar junto a un entorno político nacional dominado por la derecha y con una resistencia urbana social escasa e inefectiva, el movimiento insurgente fue rápidamente diezmado. Manolo Tavares Justo fue capturado vivo y fusilado, y este hecho provocó la renuncia del presidente del triunvirato, Emilio de los Santos, y sirvió de inspiración a la lucha contra los que habían realizado el golpe de Estado en 1963. Jaime David Fernández es hijo de Dedé Mirabal, justamente la cuarta hermana que continúa con vida. Es ministro de Medio Ambiente de República Dominicana. Fue vicepresidente durante el primer periodo del gobierno de Leonel Fernández. Es un médico psiquiatra y de esta manera recuerda a sus tías, las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal son 3 mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad. Nos despedimos del aire de la 530, recordando que este programa lo vas a poder volver a escuchar en atrapadosenradio.blogspot.com, dedicando esta emisión como cada una a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo la colaboración de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y de toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle.